Bus Security y BDO a través del área que junto con Pablo Silverfish dirigimos, que se llama Aseguramiento de Procesos Informáticos. Tenemos, digamos, una alianza de partner y de negocios y a su vez de colaboración entre compañías para abordar tanto temas internos como los que contaba recién Carlos, que están, digamos, asociados a cómo nos mostramos externamente ante la comunidad, no solo la comunidad empresaria, que pueden llegar a ser nuestros clientes, sino la comunidad en general, ¿no? El tema que vamos a tratar hoy tiene relación en cuál es el enfoque, digamos, desde el punto de vista de seguridad de la información respecto de cómo desde nuestros proyectos, nuestra relación con clientes, o nuestra relación inclusive de aquello que tenemos que gestionar internamente. Saben que independientemente de vender seguridad, nosotros internamente también tenemos que practicar la seguridad, ¿no? Entonces, y a su vez que tengan también distintos tipos de herramientas como para que desde algunos proyectos sepan qué cosas ver y relacionar en relación a lo que tiene que ver con implementar controles, seguridad, etcétera, desde un punto de vista económico, ¿no? Bueno, la presentación tiene una breve presentación mía. Para aquellos que no me conocen, yo soy Fabián Descalzo, soy director de API, bueno, que es el área de gobierno de IT y ciberseguridad de BDO, ¿no? Este primer slide que les dejo tiene que ver con una relación y una línea de tiempo a través de la cual podamos empezar a entender que cuando hablamos de seguridad de la información estamos hablando de negocio. Seguridad de la información no es algo que, no es una norma técnica, la ISO 27000, ni seguridad de la información tiene un enfoque netamente técnico, sino que es una normativa que a través de las distintas necesidades que tuvo el negocio y de cómo se fue implementando a lo largo del tiempo distintos recursos tecnológicos, fue necesario implementar en cada una de las áreas de negocio. El principal hito lo tenemos alrededor de los años 80, en donde la Shell crea el primer manual de seguridad de la información, de políticas para la seguridad de la información, ¿no? En donde a través de este manual ordenaba y dejaba pautas concretas para un montón de fallas y brechas de seguridad y problemas en la operación, más allá de temas de seguridad concreta que habían tenido, empezar a desarrollar y resolver esto, ¿no? En donde, una vez terminado y habiéndolo evaluado internamente, lo ofrecieron a la Secretaría de Comercio del Reino Unido, quien a su vez, en conjunto con otras organizaciones, que son las que están detalladas en los cuadritos celestes, fueron conformando un código de práctica de seguridad de la información para las compañías. Hasta acá no les comenté que participaron áreas de tecnología, no les comenté que participaron algunas personas que podrían haber llegado a tener algún perfil de seguridad, sino que parte necesariamente del negocio, y en función de eso es que a partir de ese puntapié inicial se empezaron a crear distintos tipos de normas y manuales de procedimiento o estándares, algunos certificables y otros no, que están relacionados a poder abordar la problemática de la seguridad tanto desde el negocio como desde los distintos recursos tecnológicos que fueron surgiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Esto lo que lleva es a que podamos entender cuál es en cómo se ordena la seguridad de la información, y en esto que comentábamos, que no se trata de un tema técnico netamente, ¿no? Lo que es seguridad de la información está compuesto por 4 dominios. Un dominio que está enfocado a lo organizacional, en el hecho de la existencia de un rol de alguien que se encargue de la seguridad, como hoy por hoy puede llegar a ser el CISO dentro de una organización, y de cuáles son las necesidades
a nivel de responsabilidad respecto de la seguridad de la información en cada uno de los puestos funcionales de la compañía, ¿no? En donde a través de estas, digamos, de estas definiciones también se trasladan a otras áreas y a otros dominios de la organización los temas relacionados con seguridad. Lo que llamamos seguridad lógica es lo que podríamos denominar, como se lo denomina habitualmente, seguridad informática, ¿no? Y hoy con el tema de la interconexión es lo que está relacionado con lo que es ciberseguridad. En donde ahí está un poco lo que vemos desde los ámbitos tecnológicos en los que estamos en forma más habitual. También tenemos lo que es seguridad legal, el hecho de cómo construimos nuestros convenios y nuestros contratos con clientes o con proveedores, con temas relacionados al derecho de auditabilidad, confidencialidad de la información, las consideraciones de protección inclusive de activos, de información, etc., ¿no? Y lo relacionado con seguridad física es todo aquel lugar a través del cual se almacena, procesa, se gestiona la información en general, ¿sí? Que tampoco está enfocado únicamente a un data center o a oficinas de sistemas, sino que también un lugar al cual le tengo que aplicar seguridad física desde el punto de vista de seguridad de la información, por ejemplo, es un área de embose de tarjetas de crédito. O un área en donde una empresa de salud procesa información en papel, que todavía existe ese tipo de procesamiento, o en donde se trata información, por ejemplo, de la historia clínica electrónica, ¿sí? Entonces, también nos referimos a eso como seguridad de la información, uno de sus dominios, ¿no? La seguridad Fabián, de... Sí, te dejo otra, ¿no? Donde se guardan las actas de votación, por ejemplo. por ejemplo, tal cual, exactamente. En ese sentido, la seguridad de la información, y para abordar estos cuatro, digamos, dominios, está relacionado no solo con técnicas tecnológicas, sino también con técnicas de gestión y metodología de cómo gestionar la tecnología y cada uno de los procesos de negocio y de los procesos que procesen información. Algo normado, por eso tenemos un marco normativo de por medio, distintos tipos de herramientas y hay una estructura organizacional dentro de la compañía a través de las cuales, en el caso nuestro, y dependiendo del tipo de proyecto o de tarea que hagamos, necesitamos identificar quiénes son esas personas para poder llegar mejor con algún tipo de mensaje o para poder controlar mejor si esto se está aplicando en forma adecuada, ¿no? Teniendo en cuenta, como decía recién, que la seguridad informática, la ciberseguridad solo abarca a lo que tiene que ver con la parte tecnológica, digamos, de todo este proceso de seguridad de la información, sin perder de vista que tanto desde una visión completa, que es lo que aborda un SGCI, la ISO 27001 a nivel de seguridad de la información, o desde seguridad informática o ciberseguridad, ambas están dedicadas a proteger a la información, ¿no? Este tema tiene, y digamos, y quería hacer esta introducción porque tiene sentido en el hecho de cómo pensar que están trabajando ya desde hace tiempo las organizaciones, ¿no? En donde tienen un plan de negocio, necesitan establecer una estrategia corporativa, de la cual inclusive obviamente busca obtener determinado tipo de resultados que están asociados a objetivos de ese plan de negocio. Objetivos económicos, objetivos de cumplimiento regulatorio, cumplimiento interno, en donde obviamente para poder mejorar esto y poder ser cada vez más competitivos en el mercado, tienen una necesidad de innovación y una necesidad de aplicar lo que también estamos muy acostumbrados a escuchar, que se llama transformación digital e innovación, automatizando determinados procesos de la organización, ¿no? El problema es que Javi, están... Sí, perdóname que te interrumpa. sí, Vos estás viendo, porque hay ahí sí hice una pregunta, pero yo no sé si vos lo estás viendo o no. sí, ahora acá lo estoy viendo. Sí, sí, sí. Ahí habilité para ver la pregunta. GDPR,
A ver, es parte de una de las regulaciones que necesitamos cumplir, digamos, en cualquier tipo de organización, más que nada porque independientemente de que GDPR sea el reglamento de protección de datos de la Unión Europea, ese reglamento de protección de datos tiene aplicación global y en Argentina debe cumplirse para todos los ciudadanos europeos desde el mayo del 2018, digamos, ¿no? Y en este sentido, también por eso menciono que no solo hay una cuestión de analizar bien, inclusive desde la dirección de las compañías, qué es lo que yo voy a pensar como estrategia corporativa, porque va directamente asociado a una estrategia tecnológica que voy a tener que sumar. Alguna de las soluciones que vendemos nosotros, algún proceso que tengamos que relevar para resolver una situación en particular, y que además a su vez tiene que estar atada directamente con la estrategia de cumplimiento que tenga la organización. De acá es que desde el punto de vista nuestro como consultores o como digamos quienes ofrecemos determinadas soluciones a clientes, una de las cosas que tenemos que entender es cómo va a cambiar el entorno de la organización en función de la tecnología que le estoy aplicando y en competencia contra las necesidades de cumplimiento que tiene esa organización, ¿no? Entonces está muy bien hecha la pregunta sobre GDPR, porque una de las cosas que tengo que ver es, por ejemplo, si la compañía para la cual estoy haciendo algo, como puede llegar a ser un banco importante que tiene presencia global, obviamente ahí voy a tener que aplicar dentro de mi proyecto tecnológico conceptos para el cumplimiento regulatorio de GDPR, ¿sí? Entonces, en función de esto, es que yo voy a tener, tanto a nivel tecnológico como en lo que sea seguridad de la información en general, más el cumplimiento, nuevas brechas y brechas más ampliadas inclusive a nivel de seguridad en particular. Y tiene que ver con cómo voy a gestionar y cómo voy a hacer el management de esta implementación de la innovación, pensando principalmente en la foto actual, por eso menciono algunas cuestiones que están relacionadas con obsolescencia tecnológica, y a su vez hasta pensar en lo que tiene que ver con gestión de capacidad, por ejemplo, si le pusiese un poco de una mirada más ISO 20000, por así decirlo, ¿qué gestión de la capacidad voy a pensar para la seguridad que tengo que aplicar a lo largo del tiempo, para la solución que estoy ofreciendo, o para la problemática del cliente que me está pidiendo que le aplique algún tipo de tecnología, digamos, ¿no? Todo esto sumado a que a su vez tengo que cumplir con Banco Central, tengo que cumplir con GDPR, tengo que cumplir con la ley nuestra de protección de datos, más las regulaciones de los propios clientes de mi cliente. O sea que ahí viene un poco el tema más complejo, ¿no? Entonces acá la pregunta que nos empezamos a hacer, son ¿hasta dónde voy a analizar los riesgos respecto de un proyecto que puede traer aparejado un impacto a brechas de ciberseguridad o a brechas de cumplimiento, en particular dentro de las distintas compañías a las cuales estoy trabajando? Por el otro lado, también, y dependiendo del tipo de proyecto, y también tanto sea interno o externo, es cuánto voy a invertir o cuánto le voy a decir al cliente que tiene que invertir en ciberseguridad respecto de aquel tema que yo estoy tratando en particular con él, ¿no? Y a su vez, de qué manera deberían de asignarse a través de algún plan de implementación o a través de alguna planificación puntual relacionada con el proyecto o con algún otro tema que esté viendo con la compañía, se van a asignar esos fondos y todo. Para ponerles en un plano en donde hay un nivel de relación, y esto tanto con Carlos como con Néstor. Hola Néstor, ¿cómo estás? Que hemos dado también algunas charlas relacionadas con esto. Lo hemos visto y se suele decir ya hace muchísimo tiempo, desde la época de COVID-5 ya en cuanto a lo que tiene que ver con gobierno de tecnología,
sistemas y seguridad tiene que ser parte del plan de negocio de la compañía. Y esto los clientes lo tienen que entender. ¿Desde qué punto de vista? Si un cliente dentro de su plan de negocio tiene un objetivo determinado a través del cual para cumplirlo va a utilizar tecnología que posiblemente le estemos ofreciendo nosotros o se gestione algún tipo de proyecto dentro de la compañía, eso hay una ligazón directa en pensar una gestión de proyectos en común entre el negocio y las áreas tecnológicas, digamos, ¿no? Porque la dirección de una compañía no puede pensar en implementar un proceso o en automatizar un proceso determinado utilizando tecnología sin la dirección tener en cuenta la sensibilización de cuáles son los riesgos de aplicar esa tecnología y si su propia organización está preparada para eso. Inclusive, no solo eso, sino que también, si no tiene este nivel de conocimiento o sensibilización, ¿cómo va a ser para evaluar si está gastando o no está gastando lo adecuado, ¿no? O como cuán caro o barato puede llegar a ser un presupuesto que se le acerque. Y en este sentido, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que en sí, seguridad de la información, lo que tiene que ver con los procesos de seguridad, no son controles. La gente de seguridad no es auditoría. La gente de seguridad, los controles que aplica, los aplica para que la organización siga estando dentro de sus carriles y para el cumplimiento adecuado de sus objetivos de negocio. O sea que la seguridad lo que pretende es mejorar y mantener los niveles de cumplimiento y de gestión de la tecnología y del manejo de la seguridad respecto digamos, en cada uno de sus procesos de negocio. Y para poder llevar adelante todo esto, tenemos que tener como entradas relacionadas con la gestión de riesgos, la gestión de cambios y la gestión de incidentes, porque son, y además de la gestión de proyectos, ¿no? Porque son los 4 principales procesos internos a través de los cuales yo puedo recabar información de valoraciones, información de tipos de impacto, etc., ¿no? Para que tengan una idea, ya desde el 2005 ISACA empezó a hablar de gobierno de seguridad, ¿sí? Y empezó a hablar e incluir a partir de COVID-5, en la primera publicación que sale en el 2012, lo que tiene que ver con el modelo de negocio para la seguridad de la información, ¿no? En donde involucra y ya deja, digamos, formalizado a través de este manual el involucramiento y las responsabilidades de la dirección por sobre lo que tiene que ver con la seguridad de la información en toda la compañía, ¿no? Y esto lo podríamos llegar a ver reflejado en este mapa a través del cual, más allá de las siglas normativas que pretenden ser una guía para que ustedes conozcan en qué me puedo llegar a basar para obtener mayor información o para ver cómo aplicar algo, yo tengo desde la parte de la dirección, los accionistas, metas de negocio puntuales que se definen para poder llevar el negocio adelante. Y a su vez hay cuestiones de conformidad, como decíamos antes, GDPR, etcétera, más lo que tiene que ver con digamos, cualquier regulación local, las necesidades y los requisitos de conformidad de la organización. Todo eso es lo que se baja a nivel de gobierno corporativo y desde el punto de vista de gobierno corporativo tienen COSO, que es el manual de control interno, es la madre del gobierno corporativo desde el punto de vista de negocio. A través de esto se construyen los distintos tableros de control de negocio en particular, en donde se maneja economía y finanzas de la compañía, se hace el dashboard de cada uno de los objetivos de negocio, pero tecnología como apoyo al negocio no está ajeno a esto y por eso se suma desde la parte de gobierno de Haití. Acá esto, les pido disculpas, está mal, no es COVID-5, hoy estamos en la versión de COVID 2019, ¿sí? Que es una nueva versión de este manual, de este framework, digamos, y tenemos la ISO 38500, que hablan ambas de gobierno de Haití.
Y como estamos mencionando que son frameworks, son las que de alguna manera van a articular en la manera que sea necesario cada uno del resto de los estándares y buenas prácticas que deberían de aplicarse para el gobierno de tecnología y el gobierno de seguridad de la información, que son normas que seguramente ustedes ya conocen como 22301, que es continuidad, 27000, que es de lo que estamos hablando ahora, e ISO 20000, que es para la gestión de los servicios de TI, ¿no? Bien, todo esto, y desde el punto de vista de COSO, y para que estos simplemente tengan una idea cómo es que se fue actualizando en base a esta visión, la alta dirección está siendo informada y está gestionando a través de sus áreas de control, habiendo implementado dentro de lo que se llama segunda línea de defensa, ya formalmente en COSO 2016, lo que es seguridad de la información. O sea, ya hoy no estoy hablando de seguridad de la información desde una visión tecnológica o de gobierno de TI, con las normas que habitualmente conocemos como COVID, las ISO, etc., sino que ya el control interno me está hablando de seguridad de la información y me está hablando de la necesidad de implementar controles, tanto técnicos, funcionales y de cumplimiento. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna consulta o comentario adicional? ¿Se comprende más o menos la idea del mapa general? ¿Sí? Bien. Sí, se entiende. Gracias. Bien, entonces, a partir de acá es donde hemos tenido la visión de conformar, para poder tener todos estos componentes relacionados a gobierno y con un enfoque a gobierno, lo metimos adentro de lo que llamamos un cubo de gobierno tecnológico, que está asociado a poder abordar y a poder ayudar en la planificación estratégica y el grado de innovación que requieren las compañías, ¿no? Conociendo el entorno, conociendo cómo es la cultura y la madurez de las organizaciones, cuáles son sus requisitos de cumplimiento, sus clientes, lo que habitualmente van a ver como partes interesadas dentro de las distintas normas. Las partes interesadas son clientes, proveedores, socios de negocio, la propia comunidad a la cual pertenece cada una de las empresas, el marco normativo interno que tienen, y en función del conocimiento de ese entorno es que yo puedo evaluar si la tecnología presente y futura va a estar debidamente alineada principalmente al nivel de madurez del entorno de la organización, digamos, ¿no? Y obviamente a estos dos lados, si yo no le pongo una gestión, una de las cosas que se van a encontrar fácilmente es que van a estar, digamos, con riesgos reales relacionados con ciberataques y amenazas a la información por temas de automatización de determinado tipo de procesos, ¿no? Y este es un poco el foco dentro del cual también, cuando manejamos proyectos tecnológicos, independientemente de la metodología que utilicemos, como por ejemplo metodologías Agile, que sabemos que no es una de las metodologías que promueve documentar, sino que promueve la documentación, y en donde en experiencia nos hemos encontrado con bastantes problemas de cumplimiento y hasta con riesgos operacionales por no contar con información adecuada o completa o sin información de determinado tipo de componentes tecnológicos por no poder gestionarlos, digamos, ¿no? Y esto por eso lo mencionamos como una amenaza principalmente a lo que tiene que ver con la transformación digital y al uso de nuevas metodologías, ¿no? Y acá viene un poco nuestro primer enfoque, que está relacionado a la parte de la economía de la seguridad para la innovación en las organizaciones, ¿no? Por un lado tengo que evaluar a nivel tecnológico los niveles de madurez. Cuando hablamos de por qué o mencionamos gestión de incidentes, una de las cosas que yo tengo que revisar antes de implementar algo a nivel tecnológico es qué gestión de incidentes y cuáles son los resultados de la gestión de incidentes que tiene, en este caso, un cliente, o en el caso que lo esté haciendo para nuestra propia compañía,
en mi compañía, qué incidentes propios tienen más allá de lo que puedo sacar de un manual o de lo que puedo leer de las estadísticas públicas que hay, digamos, ¿no? Porque de alguna manera eso, junto con el análisis de riesgo a nivel tecnológico, me va a determinar desde el punto de vista del nivel de madurez del uso de la tecnología, qué mitigaciones son las que tendría que aplicar y qué tipo de controles son los que debería de aplicar para asegurarme desde este lugar, ¿no? También los temas relacionados a la gestión, que comentábamos antes, cuando hablamos de gestión, es implementar controles en la operación, revisar cómo estamos realizando nuestra gestión de proyectos y nuestra gestión de cambios, ¿sí? Y tener en cuenta, dependiendo del tipo de proyecto en el que participemos, también cómo se realiza en los clientes, y a su vez todo este conocimiento que podría llegar a tener, digamos, la organización, cómo se capacita y cómo se concientiza a toda la organización, desde la dirección, que es la que toma las decisiones, hasta los mandos medios, que son quienes implementan lo que la dirección decide, y a su vez, inclusive el usuario final, que pobre, generalmente se lleva el laburo más pesado, ¿no? Sí, Quique, decime. Que esto conlleva indefectiblemente un cambio de cultura. Exactamente, tal cual. Y no puedo llegar a cambiar una cultura y no puedo establecer parámetros para un crecimiento a nivel de madurez si no tengo documentación. Si no tengo información documentada, básicamente, digamos, ¿no? Porque si no, me estaría manejando comunicacionalmente, teléfono descompuesto, alguno se va, queda el conocimiento por la mitad, etcétera, ¿no? Bien, y después con respecto al entorno, el hecho del conocimiento del plan de negocios, riesgos corporativos, etcétera, ¿sí? En función de esto, bueno, como les decía, algunos principales puntos que debo de tener entre estas 4 principales gestiones, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que debo de conocer y tener dentro de una gestión de proyectos? ¿Qué es lo que debo de conocer y tener dentro de la gestión de cambios? Porque acá es donde voy a empezar a reforzar seguridad de la información y algunos conceptos que están más relacionados inclusive con ciberseguridad, digamos, ¿no? Estamos en un proyecto a través del cual estamos implementando una nueva tecnología, sea de reconocimiento facial o algún otro tipo de herramienta que nos permita, digamos, facilitar determinados procesos en el cliente. Una de las cosas que deberíamos de saber es qué nivel de madurez interno tiene la organización desde cualquier grupo de interés como los que comentaba, para poder establecer en cada uno de esos niveles cuál es el nivel de concientización para sensibilizar y cuál es el nivel de capacitación para preparar, por ejemplo, a personal técnico en el hecho de una implementación, digamos, ¿no? Y una posterior operación de aquello que yo le estoy implementando, ¿sí? Porque entiendo que uno de los valores agregados que va a poder recuperar de nosotros el cliente es saber que nosotros le estamos dejando las cosas no solo operativas, sino operables, que después puedan manejarlo ellos mismos de una manera segura para su operación, para su negocio y para sus propios clientes, digamos, ¿no? Bien, esto a lo que nos lleva es también a entender y a saber que uno de los principales riesgos que tenemos que abordar es el riesgo desde la dirección en 4 puntos principales, digamos, ¿no? Uno, el de que muchas veces nos encontramos y nos enfrentamos a proyectos tecnológicos o no tecnológicos en donde tiene que ver con tecnología y otros contienen tecnología, no sé, la certificación ISO 27001 que estamos llevando adelante hoy, nosotros como equipo, tiene que ver con tecnología porque se utiliza la tecnología, pero en sí lo que estamos implementando es un proceso, no es tecnológico. Estamos implementando de cómo se resguarda y cómo se asegura la información durante un proceso elegido que funciona con el uso de la tecnología. Y uno de los errores que se suele cometer
en proyectos como este o como para certificación de SOX, etc., es que la dirección deja en manos de tecnología la dirección del proyecto. Y ahí es donde se pierde el liderazgo. Y ahí es donde el negocio en realidad pierde la visión de que en este caso, por ejemplo, seguridad de la información es un problema de todos, de toda la compañía. No es únicamente de tecnología o de seguridad. El tener en cuenta estos temas nos ayuda también a reconocer quién es nuestro interlocutor dentro de los proyectos. Y qué peso darle o qué peso solicitar para aquellas cosas en las cuales nosotros queremos que nuestro proyecto sea exitoso. Se entendió el concepto este, ¿no? Muchas veces nos toca hablar con un gerente de sistemas que lamentablemente o tiene una cuestión de presupuesto acotado, digamos, acotado por lo que se definió oportunamente, y de repente, como la dirección o desde el CFO como representante de la dirección no está al frente de un proyecto que es de negocio, es una decisión de negocio, certificar una norma es una decisión de negocio, participar en la Bolsa de Nueva York es una decisión de negocio, al no estar esa persona empiezan los cuestionamientos de presupuesto, empiezan los cuestionamientos de recursos. Entonces, el reconocer estos temas tiene que ver también en cómo nosotros nos vamos a mover dentro de esos proyectos, pensando en que lo que tenemos que aplicar desde nuestras soluciones es seguridad de la información para nuestro cliente en este caso, y también seguridad de la información en los casos en los que estemos haciéndolo para nuestra propia compañía, ¿no? Otros temas es pensar que porque tengo un DRP, un BCP, tengo la continuidad resuelta. Eso si la dirección no pide que se pruebe, no pide los informes, no apoya con recursos para este tema, tampoco es posible. Pensar que porque me gasté 10 millones de dólares en equipamiento de seguridad de frontera, me resolvió el tema, pero no gestiono este hardware o estos appliances que compré, tampoco me compré la seguridad. Y el otro tema es pensar que nunca pasó o que nunca le pasó al otro, no quiere decir que no pase, digamos, ¿no? Lo que se llama seguridad de rebaño. Bien, acá lo que les dejo son algunas de las cuestiones que están asociadas a cada uno de los lados de este cubo que les comentaba y que generalmente se requieren desde el negocio o le pedimos al negocio, digamos, ¿no? El hecho de que el negocio apoye en programas de concientización de seguridad es parte de lo que tiene que ver con el entorno de la compañía. El tema de poder mejorar y tener los recursos para mejorar los controles internos, tanto a nivel del sistema de gestión como lo que está relacionado con controles técnicos en plataformas, tener una herramienta que me automatice determinado tipo de controles, como puede llegar a ser un Nessus o algún otro tipo de aplicación, eso es parte del apoyo del liderazgo a la gestión en particular, ¿sí? De la misma manera que el hecho de implementar determinado tipo de herramientas relacionadas con seguridad de frontera, bueno, ahí es donde estoy aplicando también tecnología en estas cuestiones, ¿no? Ahora, a todo esto, y como habíamos dicho, nosotros lo que espera la organización generalmente es obtener, digamos, algún tipo de beneficio en lo que se está invirtiendo en todo esto que comentamos a nivel de software, de arquitectura, de seguridad y de acompañamiento, etc., ¿no? En donde la verdadera inversión desde el punto de vista de seguridad está en el hecho de reducir la pérdida estimada que puede llegar a haber dentro de la organización por distintos hechos, ¿sí? Sean cuestiones de ciberataques en particular. Walter, ahí estabas comentando que crees de gran importancia el puente entre metodologías. Sí, exacto. De hecho, nosotros, en nuestra experiencia también de haber abordado necesidades de cumplimiento en entidades reguladas como la FinTech, que es tecnología, pero no dejan de estar controladas por el Banco Central, es uno de los casos en los cuales, digamos, hemos recomendado tener estos temas como una solución híbrida. Nadie dice que no se puedan utilizar estas metodologías. Lo que decimos es
utilízalo, pero implementando la documentación necesaria para poder resolver los temas de cumplimiento y aparte además hacer una gestión que permita crecer metodológicamente a la organización y a su vez estableciendo los hitos de seguridad, de controles específicos en los sprints que se necesite, digamos, ¿no? Pero sí, Walter, obviamente, este puente está en resolver los temas de una forma híbrida, ¿no? En función de esto, y como mencionábamos, el tema de riesgos y una pérdida esperada, etc., es donde empezamos a atar, por un lado, las cosas que suceden o pueden suceder a través de la gestión de incidentes, como hechos, y a su vez aquello que estoy evaluando desde el punto de vista de riesgos, que pueden ocurrir porque ya lo tengo documentado y lo tengo registrado en mi gestión de incidentes, y aquellas cosas que son posibles en función de cosas que voy identificando en mi entorno. Y ese análisis de riesgo es lo que me va a ir moldeando de alguna manera, primero, cuáles son los niveles de impacto que puede llegar a tener la organización, y en base a esta evaluación de probabilidad e impacto, es donde la organización puede empezar a determinar cuál es su apetito al riesgo, digamos, ¿no? O sea, yo voy a tener un riesgo puro, ¿sí?, que lo voy a mitigar y lo voy a llevar a un nivel determinado con determinado tipo de controles o implementaciones. El resultante de eso, el residual, es lo que de alguna manera construye el apetito de riesgo al cual la organización pretende soportar, digamos, ¿no? Y esto desde el punto de vista de lo que es la 27001, son, digamos, los riesgos que se identifican dentro de lo que es el anexo A de la 27001, que se traducen en controles en la ISO 27002, que además de ser controles es lo que se suele tomar como guía para la implementación de la ISO 27001. Seguimos entonces. Bien, esto que estábamos comentando tiene un sentido desde el punto de vista a nivel de riesgos, que es lo que me va a ayudar a poder alinear y a poder hacer mucho más visible en las organizaciones que realmente se entienda lo que es riesgo tecnológico, que se entienda que el riesgo tecnológico es riesgo operativo y es parte del riesgo corporativo, digamos, ¿no? Porque de alguna manera, y piensen ustedes que desde las versiones 2011 de varios estándares, desde lo que tiene que ver con COVID 5 en adelante, etc., inclusive la versión actual de la ISO 27001, que es del año 2013, se pasó a ver los activos de información en general desde el punto de vista de riesgos, a mirar el proceso, ¿no? A partir de la versión 2013 de la ISO 27000 se empezó a hablar del dueño de riesgo y se empezó a hablar en otros estándares del dueño de procesos, y también se habla del dueño de datos, digamos, ¿no? Esa persona, ese rol en particular, o esos tres roles están, digamos, puestos principalmente en quienes son los dueños del negocio, o sea, directores o gerentes de áreas de servicio o áreas, digamos, de negocio de las distintas compañías. Y generalmente, a partir de este tema, cuando estamos hablando de impactos y de riesgos, una de las cosas que me facilita el hecho de poder hacer que el negocio inclusive entienda las implicancias en el uso de tecnología y cómo le impacta, tanto a nivel de beneficio como a nivel de riesgos, el uso de la tecnología en sus procesos, es el hecho de poder alinear por hitos dentro del proceso de negocio cuáles son los hitos de intervención del proceso tecnológico dentro de ese proceso de negocios, ¿sí? Lo cual me permite que haya amenazas y riesgos comunes que se puedan evaluar desde una visión de negocio, no únicamente de una visión tecnológica, ¿sí?, en donde una visión tecnológica del riesgo es
no tengo disponibilidad de la aplicación, pero no estoy midiendo el impacto que el no tener disponibilidad de esa aplicación va a tener en el negocio. Por cuánto tiempo esa aplicación puede o no estar disponible. Y ahí es donde se empiezan a utilizar y reutilizar datos, información, desde otras gestiones o desde otros lugares a través de los cuales se maneja, como por ejemplo el análisis de impacto al negocio. Un BIA me deja a través del RTO, el RPO, el apetito de pérdida de datos que pueda llegar a tener tal o cual área, etc. Me empieza a dejar información como para poder tratar los riesgos desde un lugar con una visión corporativa en función de la protección del negocio, ¿sí? De la misma manera en la cual tenemos que entender, y la organización tiene que entender, es que el valor del riesgo nunca va a llegar a cero. El riesgo cero no existe, digamos, ¿no? Por eso la implementación de controles, la necesidad de los controles, y por eso la necesidad de hacer una mejora continua de estos controles y la implementación de procesos como en los que estamos, ¿no? Una de las formas de poder alinearnos con lo que tiene que ver con riesgo corporativo, esto es una tabla de ejemplo, dentro de la cual esta tabla la construyó el área de riesgos de la compañía, de riesgos corporativos, en donde, como pueden ver, independientemente, esto es de una empresa de distribución eléctrica, por ejemplo, por eso van a ver algunas cuestiones que tienen que ver con afectación a las personas, como por ejemplo si hay un herido o múltiples heridos, etcétera, dentro de esta valoración. Pero también van a tener temas que están relacionados con un impacto económico o con un impacto de imagen o con un impacto de calidad en el servicio. Y digo yo, ¿por qué no utilizar estos valores dentro del análisis de riesgo tecnológico o el análisis de riesgo de la aplicación de mi tecnología en el proceso de negocio que estoy realizando? En donde tengo parámetros de valores económicos y parámetros de valores en función de volumen o umbrales de afectación con respecto al impacto, digamos, ¿no? Una de las cosas que nosotros promovemos desde la metodología que usamos, desde hacer una auditoría hasta hacer una evaluación o un gap análisis, o mismo hacer una evaluación inicial antes de un proyecto, es que yo todo lo tengo que llevar a números. Todo tiene que tener una valoración. No puedo construir lo que llamo un cuadro de mando, por ejemplo, para medir mi sistema de gestión de seguridad en función del estoy más o menos. No lo puedo hacer. Yo necesito saber, para poder ver si estoy cumpliendo con mis metas de negocio, estrictamente en dónde estoy parado. Cuáles son los niveles de cumplimiento y cuál es la valoración de resultado respecto de mi análisis de riesgo, de mi gestión de riesgos, ¿sí? Puntualmente. ¿Cómo es mi nivel de madurez? ¿En qué porcentaje de nivel de madurez estoy en función del tratamiento de esos riesgos o de cada uno de los controles que están afectados a, digamos, brindar mitigación de riesgos, ¿no? Y a su vez, poder establecer línea de tiempo con esto. Es imposible que yo pueda establecer una planificación en el tiempo si yo no tengo de alguna manera medidas y umbrales a través de los cuales pueda establecer, por ejemplo, cuáles van a ser mis quick wins para resolver los problemas que tengo más rápidamente y hacer un crecimiento más rápido, o bien cuáles van a ser las cosas que por una cuestión de que me van a llevar, tienen mayor implementación, digamos, me va a llevar más cantidad de tiempo hacerlo, y a su vez eso me permite ver desde el punto de vista de riesgos si no tengo que poner un control mitigatorio temporal hasta que no termine de resolver lo definitivo, digamos, ¿no? Entonces, todo esto que yo les estoy contando, de alguna manera también va a influir en cómo voy digamos, a revisar la necesidad de la implementación que tengo que hacer, qué recursos necesito, inclusive recursos económicos para todo esto, ¿no? Pensando principalmente
de que el enfoque financiero clásico habitual no es lo apropiado para los temas de seguridad, porque como les decía, no se espera tener un beneficio de la seguridad en particular, sino que lo que hago es prevenir pérdidas en función del potencial que esperaría perder en el caso de que algún riesgo digamos, se explote, digamos, ¿no? Por el otro lado, el tema es que, como decíamos, digamos, el tema de la rentabilidad en la función de los controles que vaya a implementar a nivel de seguridad van a estar asociados directamente a si estoy pagando más por un control que lo que vale el activo, la información, el dato que estoy tratando de proteger, digamos, ¿no? Básicamente. Por eso, de alguna manera, y sobre todo en este sentido, los temas que hablábamos de cuánto me ahorro o cuánto empiezo a facturar antes utilizando una metodología Agile para poder implementar algo, o cuánto me ahorro al utilizar una solución de nube, por ejemplo, en cuanto a infraestructura, gestión, etc. Tiene que ver con esto de comparar lo que me ahorro, lo que produzco versus el riesgo, el costo que estoy teniendo si yo esto no lo hago en una forma adecuada, como por ejemplo me lo puede establecer una metodología o una gestión ISO 27001, ¿no? Un ejemplo que les doy así rápidamente y que a algunos de nosotros nos ha tocado más de una vez hacer, es estamos participando dentro de un proyecto, o la compañía está participando, digamos, dentro de un proyecto en el cual desarrollan un software que va a estar relacionada, por ejemplo, o tiene que ver con un POS, aplicaciones POS de grandes tiendas, digamos, ¿no? En donde a su vez esta tienda tiene que cumplir con SOX, porque cotiza en bolsa, y al único que se consultó es al negocio para preguntarle, che, ¿cuánto de rápida tiene que ser la aplicación o qué requerís de esta aplicación que automatice para que vos puedas facturar 5 millones de dólares por día más? Y lo hacen. Pero esa aplicación, como dijimos, no le hacen un análisis de código, no le hacen un pentest, no analizan la arquitectura de esa aplicación. No, cuando construyeron el diseño, esto ya con una visión 20.000, cuando hicieron la construcción del diseño de ese servicio, no tuvieron en cuenta la gestión de la capacidad, posiblemente porque hay una regulación que te pide que en lugar de tener 1 tera de disco, tenés que tener 10 teras, porque tenés que guardar n cantidad de logs durante cuánto tiempo, etc. Como te lo marca, por ejemplo, PCI en el caso de los datos de tarjeta. Entonces, si yo no tengo un desarrollador y no tengo un arquitecto de IT y no tengo a alguien de operaciones que esté capacitado en estos temas para visualizarlos, y en mi gestión de proyectos no tengo esta visión respecto de los temas de cumplimiento y de seguridad, y a su vez no cuento con un analista de seguridad de la información y con alguien de compliance que me oriente porque no lo invité por ahí al proyecto o porque, digamos, simplemente no existe dentro de la compañía, esa aplicación que pensaba facturar 5 millones de dólares adicionales para el área de negocio y en la cual se invirtieron 3 millones de dólares para hacer el proyecto de desarrollo, en cuanto se largue a producción, al poco tiempo va a haber que detenerla. En el momento que la detuve es porque tengo que remediar algo. Esa remediación de piso me puede llegar a salir los 3 millones de dólares que gasté en el proyecto anterior, a los cuales le tengo que sumar lo que deja de facturar por día. ¿Sí? Entonces, en realidad, en lugar de ganar 5 millones de dólares por día, lo que hice es perder 20 o 25, dependiendo del nivel de la parada de esa aplicación, simplemente, entre comillas, por un tema de compliance y de seguridad. Bien, esto, si
es parte de nuestra organización, nos va a impactar económica y financieramente a nosotros, y si nosotros somos parte de un proyecto de esas características, nos impacta también porque obviamente va a estar todo detenido, si no tuve en cuenta determinadas cuestiones, o sea, no voy a poder facturar, etcétera, digamos, ¿no? O sea, en cuanto a mi servicio, me refiero, ¿no? Más allá de las complicaciones que trae estas cuestiones a nivel de la prestación del servicio en particular, ¿no? Bien, entonces, tenemos varias preguntas como para hacernos. ¿Realmente estamos pagando mucho en seguridad o no? Si yo no tengo esta visión de poder revisar y el conocimiento de que existen todas estas gestiones alrededor de un proyecto que estoy queriendo llevar adelante y de que a la dirección se le ocurrió hacer algo y yo lo tengo que implementar, una de las cosas que no voy a poder valorar es esto. Si realmente estoy pagando mucho o poco con respecto a temas de seguridad. Por el otro lado, también no voy a poder garantizar productividad respecto de los temas de los objetivos de negocio que tenga la organización, ¿no? Y a su vez, inclusive también tendría que revisar el nivel de impacto que puede llegar a tener, que me va a ser difícil poder evaluarlo y poder cuantificarlo. Cuando hablo de cuantificar no necesariamente es plata, también puede ser por porcentaje. Por ejemplo, yo puedo tener un alto impacto que puede resultar en un tema económico si hay una gestión que yo esté realizando a nivel de madurez en un 20%, por ejemplo. Una de esas gestiones puede llegar a ser la propia gestión de proyectos, ¿sí? Porque no tengo una gestión de proyectos metodológica, porque no tengo incluida dentro de esa gestión de proyectos temas relacionados con seguridad, porque no capacito a mi gente para el desarrollo, alguien que esté capacitado, no sé, en seguridad en Android, por ejemplo, y sin embargo sí sabe desarrollarlo, pero no tiene el concepto de seguridad, digamos, ¿no? Y ahí es donde entramos más en la parte de seguridad informática dentro de una gestión en general, ¿no? Sí, Iván. Sí, dijo, si piensas que la web va a solucionar tus problemas de seguridad, está claro no conocer los problemas y no... Exactamente, es esto, ¿no? Que es una de las cosas que digo habitualmente. Y no sé si se los puse acá en alguna slide, pero si yo no veo la gestión sobre la tecnología, en poco tiempo seguramente estoy resolviendo incidentes. No hay salida, digamos, ¿no? Es así. Bien, en relación a esto, es que hay una ISO, que es la 27016, que habla de lo que tiene que ver con el retorno de la inversión en seguridad, digamos, ¿no? Esta ISO 27016 hace, digamos, es algo muy similar a lo aplicable inclusive al ROI en tecnología, ¿sí? En cuál es la justificación y cómo es que voy a presentar cuestiones financieras a la dirección que están relacionadas con la implementación de controles desde el punto de vista de seguridad, ¿no? Que me van a ayudar a resolver estas preguntas que nos hacíamos antes. El hecho de saber si estoy pagando mucho por la seguridad, en donde obviamente lo que tengo que tener en cuenta es este tema de los costos que voy ahorrando y de las cuestiones que voy viendo, parte de los costos de lo que hablábamos de esto de Agile, etcétera, ¿no? de resolver cuestiones, y poder ver de cómo presentarle, digamos, a la dirección un modelo a través del cual pueda ver de cómo el ahorro que se obtuvo a través de una tercerización o de alguna gestión en particular, yo puedo asegurarlo poniendo seguridad en determinado tipo de cuestiones. Hay un modelo que es el de Gordon Loeb, no sé si alguno lo escuchó nombrar. Gordon y Loeb son dos contadores de dos consultoras importantes que a su vez en su momento tuvieron como digamos, rol dentro de sus organizaciones, no solo ser contadores, sino también ser los responsables de la seguridad de la información
de sus compañías, ¿sí? Que en el 2002 desarrollaron un informe relacionado en cómo invertir en seguridad, ¿no? Partiendo de 3 puntos básicos que tienen que ver con cuánto valen los datos dentro del contexto del proceso que estamos manejando, en cuánto están en riesgo esos datos, o sea, el hecho de poder valorar a través de los riesgos el tema de impacto, etcétera, y a su vez verificando, por eso yo les mencionaba al principio, y no sé si le encontraron inicialmente algún tipo de relación, pero digo, la gestión de incidentes tiene relación con esto, porque básicamente el nivel de probabilidad es lo que me va a determinar cuánto es el valor del riesgo sobre, en este ejemplo, los datos que estoy teniendo, y me va a dar una idea de valoración de peso de cuál debería de ser el costo del control en relación al beneficio que me está dando ese dato y a la participación que tiene dentro del proceso de negocios, digamos, ¿no? Bueno, el ejemplo que tienen al pie de este slide les marca rápidamente, digamos, cuál es un poco el concepto respecto de este modelo en particular, ¿no? En donde dijimos que cuánto valen los datos, en el ejemplo estimamos que los datos valen alrededor de $1 millón. ¿Cuál es la probabilidad de ataque que hay con respecto a estos datos? Que es de alrededor de un 15%, ¿sí? Y, digamos, una probabilidad de que el ataque tenga éxito, ¿sí? En función de los controles que tengo aplicados, ¿no? Ahí, gracias, José, por el wiki. Yo inclusive me descargué el informe, o sea que después seguramente a través de Carlos les estemos compartiendo no solo la presentación, que creo que ya se las pasaron, sino también algún material adicional que les pueda servir como orientación, ¿no? Entonces, en función de estos datos y el hacer el cálculo que ellos proponen, estiman que para $1 millón no se debería de gastar más de $44.000 para poder proteger esta información, ¿no? Esto básicamente, y llevándolo desde un punto de vista gráfico, que está inclusive en la wiki que comparte José, a lo que nos lleva es a poder relacionar y a poder empezar a manejar niveles de criticidad que van desde soluciones concretas que se pueden aplicar a través de los controles y cuestiones abstractas, digamos, ¿no? Que acá es donde interviene, digamos, este criterio o este sentido en función de lo que nosotros mismos proponemos a nuestros clientes respecto de los controles, soluciones, etcétera, ¿no? O sea, cuanto yo más me vaya acercando, de acuerdo a lo que dice inclusive el gráfico de la derecha, a lo concreto y a lo determinado, es lo que yo más posibilidades voy a tener de mostrar dentro de estos valores, digamos, ¿no? Y también me ayuda a poder hacer un primer mapa de calor de en dónde se ubica mi proyecto, dónde se ubican mis controles dentro de este mapa, para poder saber si necesito información adicional que me permita cuantificarlo y poder llevarlo lo más posible a lo concreto y a lo determinado, ¿no? En donde puedo aplicar medidas de protección adecuadas, con una asignación de presupuesto real. El hecho de mencionar acá un test de penetración es poder determinar con datos reales para determinar el nivel de seguridad, por ejemplo, a nivel de plataformas. Bueno, eso voy a requerir de hacer un test de penetración, un análisis de vulnerabilidades, etc. Inclusive, revisar mi gestión de incidentes para poder evaluar, como decíamos antes, primero, salir del manual de las cosas que me dicen todos que son incidentes y tratar específicamente los incidentes que están relacionados con mi compañía, ¿no? Para esto me armo de un framework, digamos, de documentación básica que me permite llevar adelante una evaluación de la gestión de la seguridad, ¿sí? En donde tengo, más allá de los requisitos que me dice 27001, 27001 me da requisitos, ¿sí? Inclusive el capítulo 8, que es operación de seguridad,
lo que me da son requisitos que si yo no me apoyo en la 27002, no llego a desglosar todos los procesos que necesito para poder llevar adelante esos requisitos, ¿sí? Por eso la 27002, como les decía, se utiliza como guía para implementar 27001. En este caso yo voy a tener por un lado una 27014, que es la que tiene definiciones para el gobierno de la seguridad. Voy a tener una 27016. Sí, ¿alguien hablaba? ¿No? Bien. Voy a tener una 27016, que es la que yo les decía que es una guía para la gestión, digamos, de la economía organizacional respecto de la seguridad de la información. La 27004, que me da los parámetros de seguridad los parámetros de medición de la seguridad basado en los controles de 27002. Y la 31000, que es la ISO de riesgos, que está relacionada con riesgos corporativos, digamos, ¿no? La 31000 me da directrices, la 31010 me dice cómo implementarlo, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, y desde el punto de vista, como vimos que esto tiene un enfoque muy de riesgo, lo que tengo que empezar a ver es cómo buscar mi propio marco de gestión. ¿De dónde voy a recopilar datos para poder generar esta visión que estamos comentando, ¿no? Como dijimos, 27002, 27001, la 27005 es la ISO específica para riesgos de seguridad de la información. Y si yo quisiera tener o revisar mi gestión de incidentes, puedo utilizar la 27035, que es la que tiene la definición de incidentes de seguridad de la información, ¿sí? No confundir con lo que es incidentes desde ISO 20000, en donde hay aspectos de seguridad, pero esos mismos aspectos se apoyan en esta norma o deberían de apoyarse en esta norma como guía, digamos, ¿no? Y de hecho la menciona en el framework de COVID, por ejemplo, ¿sí? El otro tema que es importante saber es que si yo tengo un BCP o tengo como mínimo un DRP en mi compañía, también voy a tener muchísima información de parte del negocio para saber cuáles son los números, los valores que tiene el negocio. Un DRP, ¿y por qué menciono el DRP? Porque el DRP no es un documento técnico tampoco. Es un documento de cómo se procesa, cómo se lleva adelante el proceso de continuidad de la compañía. En el DRP yo no espero encontrar un procedimiento de recuperación de un servidor, cómo se instala un sistema operativo o cómo se restaura una aplicación, ni siquiera los datos. Yo lo que tengo son acciones de gestión de qué es lo que va a hacer la gente y cuáles van a ser las diferentes acciones que se activan para poder facilitar la recuperación de los servicios tecnológicos. Nada más. Ese DRP puede llegar a tener 50 páginas o 400, ¿sí? Y no necesariamente es un BCP tampoco. Lo que tienen en común el DRP y el BCP es que ambos tienen un vía. Ese vía, que es el análisis de impacto al negocio, es lo que se ve desde el negocio respecto de impacto financiero, económico, reputacional, con los clientes, etc. Inclusive de pérdidas, relación entre procesos y eso. Que cuando yo lo hago, ese vía desde la visión de IT, que se llama vía IT, es donde relaciono los procesos tecnológicos con los hitos a los procesos de negocio. Por lo tanto, de ahí yo puedo sacar en cuanto a nivel económico y financiero, por ejemplo, que muchas veces es lo más complicado, en cuanto yo estoy impactando a la organización si le bajo la palanca a un aplicativo en particular, ¿sí? Creo que mencioné bien, ¿no? O sea, en cuanto impacto a la organización si yo doy de baja una aplicación, ¿sí? Eso tiene un valor y ahí es donde empiezo a valorizar y empiezo a descubrir qué otro tipo de información necesito, ¿por qué? Porque yo esto lo tengo que llevar a una evaluación cuantitativa del riesgo.
Y para eso lo que van a encontrar en la 27016 son estas palabritas que están puestas acá con estas siglas medio raras. En donde básicamente lo que se prevé a través de esto es tener una expectativa de pérdida en relación a números del negocio con respecto al proyecto tecnológico y cómo se le aplica, a servicios tecnológicos y cómo se le aplica seguridad a esos servicios tecnológicos, ¿no? Que obviamente la pérdida está en función de la explotación de los riesgos asociados a ese servicio y a los procesos tecnológicos y del negocio, digamos, ¿no? De acá entonces es que cuando hablamos de ALE, vieron que mencionamos que es una expectativa de pérdida anual. Vuelvo a repetir, sí, Iván, también creo que ayuda a adoptar como estrategia las directrices de metodología NIST. Sí, obviamente. A ver, estamos hablando acá básicamente de enfocándonos en cosas muy pegaditas a la 27001, pero obviamente si hablamos de riesgos de ciberseguridad, primero, las NIST, desde el punto de vista también de los controles a nivel de ciberseguridad, la 853, que ya salió la versión 5, para aquellos que no lo sabían, salió este año la versión 5, hará 2-3 meses, ¿sí? Que está disponible en forma pública en el sitio de la NIST, y la 27032 desde el punto de vista de ciberseguridad, digamos, ¿no? En lo que tiene que ver específicamente con esa parte tecnológica conectada a Internet y en donde las personas interactúan, que básicamente eso es la definición rápida de ISACA, inclusive, de lo que es ciberseguridad, ¿no? Bien, con esto a lo que voy es que necesitamos encontrar en alguna medida cuál es nuestra pérdida potencial respecto de valores probables de impacto monetario, respecto de frecuencia anual en la que pueden llegar a ocurrir o en la que han ocurrido cada uno de los incidentes, para poder valorar, por un lado, lo que tiene que ver ese riesgo detectado, digamos, y habiéndolo puesto en números, con el riesgo puro y en cuánto sería la valoración en función de una mitigación ya aplicada que quedaría con un riesgo residual, ¿no? Ahí es donde nosotros podemos detectar, digamos, en el macheo de esos resultados, cuál es el valor real que estamos pagando por los controles y si ese valor que estamos pagando por los controles es poco o es mucho en relación a lo que estoy protegiendo, digamos, ¿no? Respecto de la 27004 es importante porque me sirve mucho para valorar y a su vez para poder implementar los controles desde el punto de vista estratégico, ¿sí? ¿Por qué? Porque como está alineada y está enfocada a lo que son los controles 27002, me va a decir y me dice específicamente los objetivos de control y los procesos concretos que deben desarrollarse a aplicar en el sistema de gestión para los controles relacionados con sistema de gestión. ¿Se entiende? O sea, es diferente a los controles operativos que puedo llegar a poner, como por ejemplo control de alta y baja de cuentas de usuario. Eso es un control operativo, es parte de lo que yo debería de hacer para poder agregar seguridad dentro de mi entorno, pero la 27004 está relacionada con controles al sistema de gestión de seguridad, ¿sí? Donde también me da objetivos, los objetivos de las mediciones, tipo de escalas y principalmente lo que tiene que ver con frecuencias, ¿sí? En este sentido, sí puede servir para los controles operativos de guía, porque me establece, por ejemplo, que si yo un control lo hago en forma semanal, la gente de tecnología, y el informe se presenta los viernes, digamos, la gente de tecnología debería de disponibilizarme evidencias entre lunes y martes, para que yo entre miércoles y jueves analice y saque una conclusión, y el viernes yo emita el informe y lo entregue. Entonces, ahí es donde empiezo, desde distintos lugares, a implementar metodología en la organización. Y ver, en relación a esto, también los costos que se van incluyendo dentro de estas cuestiones, ¿no? Para eso también es
importante poder determinar qué métricas y qué indicadores son los que voy a tener, principalmente en dos grandes categorías. La primera es la de cumplimiento. Los temas que están relacionados con el cumplimiento a nivel de requisito del sistema de gestión para aquellos que estamos o que vamos a certificar o que estamos certificados ISO 27001, principalmente, y además con riesgos de cumplimiento que pueden afectar económicamente a la organización, ¿sí? Como por ejemplo, multas que ustedes deben saber que son millonarias en dólares con la falta de cumplimiento de GDPR. Y bien, entonces, ¿qué tipo de indicadores a nivel de eficacia en donde esta eficacia represente algún tema numérico, ¿sí? Económico o de baja, de madurez o de performance dentro de los servicios tecnológicos que hay de por medio, ¿no? Bien, entonces, esto es lo que nos va a llevar es a poder revisar metas de dirección desde el punto de vista de indicadores claves, ¿sí? El hecho de esto que veíamos en base a las consultas de los análisis de impacto al negocio que genera el negocio, y lo que me puede llegar a dar esta expectativa de pérdida anual, digamos, en particular. A esto lo asociamos con lo que tiene que ver con los indicadores de las metas de riesgo, ¿no? En donde, sumado a esto, también veo los números del riesgo puro, la mitigación y riesgo residual, digamos, que me queda, para representarlo después en las distintas metas de los controles. Yo los controles no los implemento per se, sin medirlos y sin poder definirles, digamos, qué objetivo van a cumplir, sino que tengo que poner indicadores de desempeño, porque una de las cosas que yo tengo que medir de los controles es que sean eficientes y eficaces, digamos, ¿no? Sobre el margen derecho van a tener, otra vez repetida, distintas normas que están asociadas a, digamos, distintos estándares que pueden ayudar a poder agregar metodología a esto, ¿no? Y esto básicamente, en una planilla sencilla de control, se va a representar en lo que llamamos ROSI, ¿no? En donde tengo por un lado, a través de mi gestión de incidentes, cuáles son las pérdidas anuales que se prevén, digamos, respecto de los incidentes ocurridos, cuáles son las distintas mitigaciones que voy a estar aplicando respecto de mi gestión de riesgos y de lo que tenga planificado para implementar, y cuánto es que tengo por pedido de presupuestos o por recursos internos propios que voy a estar implementando para los controles, digamos, ¿no? Incluyendo no solo la implementación del control, sino qué costo tengo para operarlos en particular, ¿sí? O sea, yo sé que voy a tener un valor inicial, que en este caso es de 120.000 pesos, y después voy a necesitar 2 personas y una herramienta de software que lleva a que esto salga N cantidad de pesos mensuales, ¿sí? Con todo esto es que se arma el presupuesto y se verifica, digamos, cuál es el nivel de, digamos, a ver, entiendo que puedo aportar indicadores de riesgo, soluciones de fuerte intervención de InfoWeb, la norma... Sí, obviamente, Walter. Sí, todo lo que sea normativo y estándares y documentación con información, inclusive una fuente de información es el hecho de estar enterados qué pasa en nuestra industria o qué pasa en la industria del cliente, para así poder detectar cuáles son incidentes o riesgos comunes sobre los cuales yo pueda ya plantear algo predictivo, por así decirlo, ¿no? O sea, ese sería también otro tema. Gracias, Walter, buena el comentario. Cuadro de mando. Con respecto al cuadro de mando, ustedes saben que un cuadro de mando desde el punto de vista de negocio, como un Kaplan, por ejemplo, va a contener cuáles son los objetivos de la organización desde el punto de vista de negocio a nivel financiero, clientes, procesos internos y aprendizaje y conocimiento de la organización. El hecho de poder ver esto de esta manera es que yo voy a poder asociar dentro del Kaplan y dentro del plan de negocio de la compañía el objetivo de negocio, que es lo que está marcado en las filas amarillas, con proyectos
que están relacionados a soportar ese objetivo de negocio, que no son ni más ni menos que los objetivos de IT y los objetivos de seguridad. O sea, no, pienso que no tiene mucha más explicación, digo, en general, porque en realidad de esta forma es la que, interviniendo IT y seguridad en el plan de negocio de la compañía, es la forma en la cual naturalmente debería de surgir el presupuesto de IT y el presupuesto de seguridad, digamos, ¿no? En donde salen no solo los recursos a nivel de aplicación o cuántos proveedores tengo que contratar, sino también cuánta gente necesito para gestionar lo que estoy metiendo dentro de la planificación. Esto se puede traducir, yo sé que se ve chiquito, les pido disculpas, pero quería que entrara más o menos todo. Pero está en el material que los chicos de BU ya tienen, y a los chicos de BDO se los vamos a compartir hoy, ¿sí? Este material, junto con lo otro que les prometí. Pero acá yo puedo definir cuáles son los objetivos estratégicos de la organización que están alineados desde negocio, tecnología y seguridad. ¿Cuál es la respuesta desde el punto de vista de seguridad que yo tengo que dar para poder cumplir con ese objetivo? ¿Cuáles son los riesgos o el nivel de impacto si yo no llego a llevar adelante esto? Y también cuáles son las determinadas variables de medición que identifiqué para estas iniciativas que estoy poniendo dentro de este plan, digamos, ¿no? Y a su vez, dentro de esto, cuáles van a ser las frecuencias de control, digamos, ¿no? ¿Cuándo tomo evidencia de que estoy llevando esto adelante? ¿Qué tipo de evidencias son las que voy a utilizar? Etcétera, ¿no? Y a lo que me va a llevar es que, en función de la métrica que establecí o cuáles van a ser las entradas para las métricas, los objetivos de negocio, los objetivos de seguridad, perdón, y los distintos números, me va a llevar a que yo, por cada uno de los riesgos, pueda identificar, desde el punto de vista de incidentes, porcentajes de madurez de riesgo o niveles de impacto, etcétera, la valoración de lo que estoy necesitando para poder llevar adelante este control y su competencia en relación a lo que tiene que ver con el negocio, digamos, ¿no? Esta es la forma en la cual, digamos, se presentan y que hemos trabajado en adelante con todo lo que tiene que ver con las presentaciones a dirección, para poder traducirle al directorio o a algún accionista lo que él conoce que son pesos en todo el ejercicio que estamos haciendo nosotros por detrás, digamos, ¿no? Enfocado a temas de tecnología, temas que están asociados a seguridad, y acá es donde empezamos a hacerle a ellos la concientización, como vi que uno de los chicos, creo, no sé si era Alejandro, que decía que era importante, obviamente, es donde estoy empezando realmente a concientizar a la dirección en el alineamiento y en el entendimiento de que su plan de negocios, sin un plan de IT y sin un plan de seguridad que se apoye en el plan, en lo que requiere el negocio, no es efectivo, no va a tener efectividad, ¿sí? Entonces, de acá es donde surgen los distintos proyectos por enfoque, ¿sí? Cuando yo hablo de que voy a implementar un IDM, tiene que haber una necesidad concreta. ¿Por qué no lo resolví de otra manera y requiero de este tipo de herramienta? Bueno, hagamos este análisis, etc. Y también, de otra manera, y ya para terminar, así no les robo mucho tiempo, este es el sentido también de entender, además, frente a quién estamos, cuando vamos a ver algún tipo de proyecto digamos, estamos haciendo alguna actividad de consultoría, e inclusive hasta para saber lo que hacemos internamente en nuestras compañías, es qué es lo que realmente el negocio espera de un CISO frente a esta realidad. Que entienda la problemática del negocio y que además sepa de tecnología y de seguridad, porque es lo que él tiene que aplicar. Y aparte, con un criterio de balance costo-beneficio, en el cual entienda que la seguridad no es algo que haga disruptivo al negocio. De la misma manera que hay una máxima para los sistemas de gestión, es que el sistema de gestión es una forma a través de la cual la compañía puede cumplir determinadas cosas.
pero no hace disruptivo al negocio. ¿Sí? Entonces, este es un poco el concepto respecto de esto, que el negocio a su vez va a transmitir al resto de la organización. A la dirección, porque tiene que establecer definiciones estratégicas, por qué se va a utilizar o entender por qué está pidiendo que se use determinada tecnología para algún objetivo de negocio en particular, y tanto el usuario como los mandos medios y las áreas tecnológicas entender cómo es que van a aplicar esto, y también los terceros, ¿sí? O sea, desde las organizaciones hay que concientizar y capacitar también a los terceros, y hacer una revisión de terceros, y capacitarlos no en conceptos de seguridad, sino capacitarlos en cómo mi empresa maneja la seguridad, para que ellos sepan cómo cumplir con nuestros procesos y con nuestras regulaciones, ¿sí? Y con esto también minimizamos incidentes y minimizamos riesgos, obviamente, si lo hago, ¿no? Bueno, nada, me queda agradecerles muchísimo el tiempo que nos asignaron y de nuevo, lo que necesiten, somos amigos y colaboradores, así que estamos para ayudarnos. Un abrazo Buenísimo. a todos. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias, Fabián. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias, Buenas tardes. Hasta luego. muy amable. Chao, gracias. Hasta luego. Adiós. Buenas tardes.